Hola, ¿cómo estás? Yo estoy un poquito triste. Hace menos de una hora me acaba de llegar una llamada del Brasil, específicamente de la ciudad de Curitiba, donde tengo 55 o más miembros de mi familia materna, la familia Gamarra, todos de Chosica, Trujillo, Chiclayo, Casagrande, Ascope, Chiclín, Chiquitoy. Migraron hace mucho tiempo. Y en la llamada telefónica yo noté lágrimas de parte de mi prima, mi linda prima y su hijo Papo, y me decían que Isabel ha muerto. Isabel de Gamarra, esposa de Augusto, único hermano de mi mamá, que en paz descanse, y mi mamá también, que en paz descansen los dos, ha muerto hoy. Isabel, Isabel Orué. Tantas veces he predicado de ella, tantas veces. En 33 años la he utilizado como un ejemplo de un corazón generoso, de un corazón inmenso, y una mujer que se casó para toda la vida, hasta los 93 años, fiel a su esposo, fiel a su familia, los 7 hijos, fiel a la iglesia adventista. Muy tristes cuando pasan por la iglesia, por la universidad adventista a veces, y 30 años después ya no están en la iglesia. Pero qué alegría me da cuando pasan por el colegio, pasan por los estudios, pasan por la iglesia y 90 años después siguen en la iglesia. Y ese era el caso de mi querida tía Chabuca. Fiel a su esposo, los 60, los 70, los 80, los 90, hasta el día que su esposo murió, mi tío, mi querido tío, murió. Por eso que estoy triste en este momento. Pero estoy feliz en el sentido de que al estudiar los dos testigos, al estudiar el folleto de escuela sabática, puedo descubrir una esperanza que viene de nuestro Señor Jesús, que al sonido de la trompeta, ya sabemos el resto del versículo, no lo voy a repetir, pero va a haber una trompeta. A mí me gustaría que haya un piano, al sonido del piano, al sonido de la guitarra, no importa el instrumento. Los instrumentos son neutrales. No hay instrumento malo o instrumento bueno, son neutrales. Uno puede alabar a Dios con trompeta como puede alabar al enemigo de Dios con la trompeta, pero eso no es el tema. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y quiero ver a mi tía, Chabuca. Mando mis saludos si me escucha, Papo, Benjamín, a Flor de María, Evelyn, Lalo, Daniel, Miguel Ángel, que se adelantó a los que descansan en 1973, 74 más o menos. A todos ellos les mando un abrazo, un beso a todos mis primos hermanos, los únicos primos hermanos biológicos de padre y madre. Les mando un saludo caluroso, cariñoso por este sensible fallecimiento. Bueno, regresando al tema, para el 11 de mayo, los dos testigos. ¿Cuáles son esos dos testigos? Algunos dicen, Moisés, porque fue el que nunca murió, y Elías, porque fue el que nunca murió, pero Moisés sí murió, pero su cuerpo fue ascendido al cielo. Después llegó a ir al cielo. Entonces los dos se presentaron en el monte de la transfiguración. Esos son los dos testigos. No estoy de acuerdo mucho con eso. Para mí los dos testigos más serían en torno al primer testamento y al segundo testamento, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, como dice el Espíritu de Profecía. Y aquí ve el texto de memoria. Repítelo por favor, Isaías 48, para el sábado de tarde. La hierba se marchita o sécase la hierba. La flor se desvanece. La flor se seca. Pero la palabra de nuestro Dios se mantiene
para siempre. Este va a ser el común denominador, el texto clave para todos los días de la semana. A lo largo de los siglos, la palabra de Dios ha sido disectada, dudada, descartada. Ha sido encadenada en monasterios, quemada en las plazas públicas, destrozada, mofada, burlada. Sus creyentes han sido ridiculizados, encarcelados e incluso martirizados. Pero por medio de todo el tiempo, a través de todas las épocas, la palabra de Dios ha prevalecido. La iglesia medieval perseguía a cristianos fieles que creían en la Biblia. Sin embargo, la palabra de Dios iluminó la oscuridad. La opresión y la persecución no detuvieron la proclamación de la palabra de Dios. En cuanto el traductor de la Biblia en inglés, de nombre Guillermo Tyndale, fue juzgado por su fe, se le preguntó quién lo ayudó más a difundir la palabra de Dios. Reflexionó la pregunta y luego respondió: el obispo de Durham. Los magistrados se sorprendieron. Tyndale explicó en una ocasión que el obispo compró un suministro de su traducción de la Biblia en inglés y la quemó públicamente. Lo que el obispo no sabía en ese momento era que estaba ayudando en gran medida a la causa de la verdad. Había comprado las Biblias a un precio mucho más alto de lo habitual. Con una compra tan grande, Tyndale pudo imprimir muchas más Biblias de las que se quemaron. La verdad, aplastada en el polvo, se ha levantado una y otra vez para brillar en todo su brillo. Domingo, Apocalipsis 11. Y nombraré a mis 2 testigos, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, y profetizarán durante 1260 días. A Daniel en el Antiguo y Apocalipsis en el Nuevo, vestidos de tela de saco. Son los 2 olivos, los 2 arranques, y se encuentran ante el Señor de la tierra. Si alguien intenta hacerles daño, el fuego sale de sus bocas y devora a sus enemigos. En Juan 5:39, Jesús declara que las escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de Él. También dice: en el Evangelio será proclamado como testigo a todo el mundo. Y el Nuevo Testamento, junto con el Antiguo Testamento, es la base de ese Evangelio, es la base de ese testigo. Una palabra de la misma raíz que las palabras para testigo utilizadas en estos 2 versículos aparece en Apocalipsis 11:3. Marturía, testimonio. Mártir, testigo. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Antiguo y Nuevo Testamento. El texto para el lunes, Apocalipsis 11. Y daré poder a mis 2 testigos, y profetizarán 1260 días, vestidos de tela de saco. No olvidemos, el 538 fue el principio, cuando los ostrogodos, los visigodos y los vándalos, que se oponían a las enseñanzas de Roma, de la Roma papal, de la Roma religiosa, porque había terminado la Roma secular o la Roma política. Dicho sea de paso, la palabra Roma es una mujer, una palabra femenina. Y el esposo de Roma es César. César es el esposo, Roma es la esposa. Ambos son deidades y ambos eran obligados o eran objeto de obligación para que todos los ciudadanos romanos adoren una vez al año, rindan homenaje a las 2 divinidades supremas, el César o el emperador o el papa y su esposa, la ciudad de Roma. 1260 días iba a invadir esta idolatría a Roma y al César. Y no solo ellos, habían también dioses de mediana estatura, chiquititos, Apolo, Afrodita, Diana, y habían dioses más pequeñitos, dioses chiquitos. Pero a todos esta idolatría rampante, 538, y dice tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, y mitad de un tiempo, 3 años. Matemáticamente, tiempo, 12 meses, 1 año.
Tiempos, 2 años, 24. 24 más 12 son 36. Y la mitad de un tiempo, 36 más 6, son 42. 42 meses por 30, matemáticamente. 3 por 4, 12. 1260 días. Entonces, hagamos la matemática. Si el año 538, el emperador romano destruye a los vándalos, visigodos y ostrogodos, las últimas tribus de las 10 tribus de los pies de Daniel 2. Entonces, 1260 días nos lleva exactamente a Berthier. ¿Quién era Berthier? El general de Napoleón. ¿Quién era Napoleón? El que tomó preso al Papa y lo llevó a una isla y ahí quedó muerto en la herida mortal de 1798, el comienzo del renacimiento, del iluminamiento, de la iluminación de las edades oscuras con la Revolución Francesa. Sin embargo, vamos al martes. Cuando terminen su testimonio, Revelación 11, la bestia que sale del pozo, sin fondo, me gusta esta palabra, del pozo, hará la guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. Hermanos, estamos viviendo en la etapa de Sodoma ahora, pero en la Edad Media también se vivía en la etapa de Sodoma. ¿Tú sabías que de los últimos 15 emperadores romanos, 14 de los 15 eran sodomitas o sodomistas o de tendencia desviada sexual? ¿Has escuchado hablar de Nerón? Bueno, Nerón tenía 2 esposos con O. Uno de ellos performaba como mujer y el otro performaba como hombre. Cuando el esposo número 1 quería ser hombre, Nerón se volvía de mujer. Y cuando el esposo número 2 quería ser mujer, Nerón se volvía hombre, o sea, para los dos. 14 de los 15 eran de Sodoma y de Egipto, la idolatría más putrefacta de toda la historia. Adoraban al sapo, al junco, al cocodrilo, al perro, al gato, al pericote, a todos. Y Sodoma, Gomorra. Por eso Cristo dice, como en los días de Sodoma, como en los días de Lot. Y estamos viviendo en los días de Lot. Y lamentablemente hasta en la iglesia se está entrando. Los días de Lot a veces se está entrando. No siempre, a veces. Miércoles, Apocalipsis 11. Ahora, después de las 3 días y medio, el aliento de vida de Dios entró en ellos y se pusieron de pie. Y un gran temor cayó sobre aquellos que lo vieron. Jueves, hay una cita de la hermana White en El conflicto de los siglos, página 288 en inglés. Todo lo que se construye sobre la autoridad del hombre será derrocado. Como me gustaría que digas amén. Pero lo que está fundado en la roca de la palabra de Dios es inmutable de Dios y se mantendrá para siempre. Termino con una pregunta y me gusta siempre al final desarrollar la pregunta el viernes. Al argumentar que no hay Dios, una persona escribió que somos libres de establecer nuestros propios objetivos y de aventurarnos a través de cualquier frontera intelectual sin buscar señales de no intrusión. ¿Por qué esa frase, sin buscar signos de no entrar, es tan instructiva para los motivos que muchos tienen para rechazar a Dios? ¿Cómo podrían esas ideas ayudar a explicar algo de lo que sucedió en la Revolución Francesa? En la Revolución Francesa el gobierno estableció oficialmente el culto de la razón como una religión ateísta, atea, agnóstica, patrocinada por el Estado, destinada a reemplazar el cristianismo.
Un festival de la razón se celebró en todo el país el 10 de noviembre de 1793. Hasta ahora. Próximo año va a haber Olimpiadas en París y otra vez van a traer esta podredumbre y van a dejar a los atletas descuajeringados de su género. Ya están mezclando los géneros. Hombres compitiendo contra mujeres y mujeres compitiendo contra hombres que no quieren ser hombres. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón y una mujer viva fue entronizada como la diosa de la razón. Las Biblias se quemaron en las calles. Dios fue declarado inexistente y la muerte fue declarada como un sueño sin fin. Satanás trabajó a través de los hombres impíos para matar al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Para decir básicamente que venimos de la nada. Arriba no hay nada. Abajo no hay nada. En mi inicio no hay nada. Y en mi final no hay nada. Entonces, si vengo de la nada y voy para la nada, entonces ¿para qué amar? ¿Para qué vivir? ¿Para qué proteger? ¿Para qué respetar? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso es el fin. Qué triste. Pero voy a responder esta pregunta. ¿Cómo podrían esas ideas ayudar a explicar algo de lo que sucedió en la Revolución Francesa? Bueno, acá te doy la respuesta. 1776, y termino con un relato. Siempre me gusta terminar con un relato. Este es el relato para hoy. 1776. ¿Sabes lo que ocurrió en 1776? Fue el año de la independencia norteamericana, el 4 de julio, declaración de la independencia. Bueno, habían dos hombres ese mismo año. Uno tenía 82 años y el otro tenía 15 años. El de la derecha, vuestra, tenía 82 años. Se llamaba François-Marie Arouet. François-Marie Arouet, pero no le gustaba su nombre cuando era chiquito. Y nació viviendo, creciendo y odiando su nombre. Y le preguntaba a mamá, mamá, ¿por qué me diste ese nombre? François-Marie Arouet. No me gusta. Y la mamá le dijo, cámbiatelo pues. Y se lo cambió. A los 20 años se había cambiado. Voltaire. Voltear. Porque quiso Voltaire. Miren lo que dijo. Tanto cambió su nombre y tanto odio tenía su primer nombre. Mire lo que dijo. 100 años después de mi vida, no habrá una sola Biblia en la tierra. Voy a destruir todas las Biblias, excepto una que sea mirada por un buscador o anticuado. La Biblia, eso es lo que los tontos han escrito, lo que recomiendan los imbéciles. Miren estas palabras francesas, que crudas y fuertes. Los que los pícaros enseñan. A los niños pequeños se les hace aprender de memoria. Si Dios no existiera, sería necesario inventarlo. Desafía la necesidad humana de un ser divino en lugar de afirmar la creencia en Dios. Estamos viviendo en el crepúsculo del cristianismo, parece John Lennon, Voltaire. El cristianismo es la religión más ridícula. El cristianismo es la religión más absurda, sangrienta que ha infectado al mundo, pura blasfemia. Mi único arrepentimiento al morir es que no puedo ayudar a esa noble empresa de extirpar del mundo de esa infame superstición bíblica. Debo destruir el Antiguo Testamento, dijo Voltaire. Debo destruir los milagros bíblicos. Debo destruir la religión, al Dios cristiano, al nacimiento de la Virgen, a la muerte de Cristo en la cruz. Lo voy a destruir yo solo con la Revolución Francesa. Los 4 evangelios están locos. ¡Qué miseria! ¡Qué cosas pueriles y odiosas contienen! Y la Biblia está llena de contradicciones, de locuras, de horrores. Creer en la Biblia es el extremo de la estupidez brutal. A los 50 años de su muerte, mira lo que ocurrió, ese señor murió 3 años después. Después de 1776, duró 3 años más y ahí murió. Murió una muerte horrible. Después de 50, 78, 79, 80, más o menos para 1829, 30, a 50 años de su muerte,
en un giro irónico de la providencia, la misma casa en la que una vez vivió Voltaire y escribió fue utilizada por la Sociedad Evangélica de Ginebra para almacén de Biblias y tratados del Evangelio, y las empresas que usaba para imprimir sus obras irreverentes se utilizaron para imprimir la palabra de Dios. Por eso el texto dice, sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios se mantiene para siempre. En contraposición, veamos al amigo de la izquierda, en su pantalla tal vez la izquierda, al pelón, de nombre Guillermo Carey, en inglés William Carey. Él declara ese mismo año, en 1776, año de la independencia, no había carros, no había internet, no había aviones, no había teléfonos, no había micrófonos, no había computadoras, no había celulares. Espera grandes cosas de Dios. Me encanta esta frase. Intenta grandes cosas para Dios. William Carey, William Carey, crece pobre con una escasa educación. Él es de Gran Bretaña. Voltaire es de Francia. Acepta a los 15 años a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Y qué le da Jesús a William Carey? Le da el regalo del Espíritu Santo, la verdadera glosolalia. Tan grande es el regalo que recibe de Jesús que domina la gramática latina en 6 semanas, porque tiene el don de lenguas. Domina el francés, domina el holandés, domina el español, domina el italiano, domina el hindú, y aprende griego y hebreo en menos de un año. William Carey obtiene el título de doctor y se convierte en profesor en la primera universidad británica en la India. La misión no terminó con los apóstoles. Debo llevar el evangelio donde la gente nunca ha oído hablar de Cristo. Pero ahora comienza su historia de adversidad. Pone a su familia en un barco y quiere ser misionero en India. Pero en esos tiempos no había ningún canal de Suez. Tenían que bajar de Gran Bretaña hasta abajo, hasta Sudáfrica, dar la vuelta y llegar a la India. Su esposa se vuelve loca por este viaje, porque durante este viaje de los 7 hijos, muere hijo número 1, muere hija número 2, muere hija número 3, y ella enloquece. Pero cuando llega, tienen que comer, tienen que vivir. Y su esposo, tan trabajador, y tan amoroso, y tan fiel a su esposa que había enloquecido, la gente le decía, William, ¿por qué no la pones en un asilo de gente con problemas mentales, con enfermedades mentales? Él dijo, no, es mi esposa, yo la amo, madre de mis hijos. Pero William, ¿con qué vas a vivir? Entonces hay una planta indigo de los indios, de un aroma indio, teñir de indio. Una planta que él comience a ser un agricultor y gana dinero. Y pronto las adversidades están echadas a un lado. Sufre grandes persecuciones. La gente no quiere que predique la palabra. Le cortan el barco a mitad de camino. Tiene que tomar un barco danés. Cuando llega, predica. Y el mismo año que empezó la predicación, en vez de tener éxito, tiene un fracaso rotundo. Porque las Biblias que había traducido al bengalí, del sánscrito, del griego o del hebreo, se han quemado. Casi 20,000 libras esterlinas en una noche, un fuego arrasador. Y él decía, ¿qué he hecho? Le pide a Dios, Dios, he venido. Mi hijo número 1 ha muerto, mi hija número 2, mi hija número 3 han muerto, mi esposa está loco, ¿qué hago, Dios? Todo me va mal, está quemado. A la mañana siguiente, Norteamérica, Adoniram Hudson, las sociedades bíblicas norteamericanas escuchan la noticia y escuchan del gran fuego que destruyó en la India, en Calcuta. Todas las sociedades de Europa mandan dinero
Y pronto lo que se había perdido hace que otra vez las Biblias lleguen a todo India. Y 700 personas, con solamente la predicación de William Carey, solo él, single-handedly, 700 personas se entregan al cristianismo. Y esas 700 llegan a ser 7,000. Y esas 7,000 a 70,000. Y hoy día ese pueblo hindú, ese pueblo de India, se goza con una linda democracia, con un buen gobierno, con un cristianismo emergente. No es la religión mayoritaria, pero es un cristianismo emergente. Y gracias a William Carey vino uno más que se llamó Manuel Lacunza, que fue a Sudamérica, Fox, que se fue a Europa, William Miller, que se fue a Norteamérica, y en Sudamérica llegó Fernando Estal, que llevó el mensaje a Bolivia, llevó el mensaje a los padres de los padres de los padres de mi madre. Y mi madre le entregó el mensaje a mí y ahora estoy predicando a ustedes la palabra de Dios. Gracias a William Carey, al padre de la misión misionera, de misión evangelística de todo el mundo, del padre de las misiones de todo el mundo, que un día dijo, cuando tenía 15 años, intenta cosas grandes para Dios y espera grandes cosas de Dios.